Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Rodrigo Castro, soy profesor del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense. Eh, Gracias por asistir esta tarde a la presentación de este libro, la cuestión antropológica, una historia de la pregunta por el hombre, de Michel Foucault. Quiero comenzar expresando el agradecimiento a la Fundación Ortega Marañón por acogernos en este precioso lugar, en esta preciosa biblioteca, y particularmente a la Editorial Siglo XXI por haber organizado este evento. Antes de presentar y dar la palabra a las personas que hoy nos hablarán de este libro, quisiera hacer un breve comentario introductorio que nos permita de alguna manera situar este libro que presentamos, la cuestión antropológica, en una historia que es una historia reciente, ¿no? El año 2013, la Biblioteca Nacional de Francia adquirió la integridad de la totalidad de los archivos privados de Michel Foucault, aproximadamente 90 cajas de material, de folios, unos 35.000 folios o más quizás, fueron adquiridos en esta fecha. Esto constituyó lo que hoy en día existe como los fondos Michel Foucault en la Biblioteca Nacional, que están abiertos a la posibilidad de la consulta de los investigadores. Este material, este fondo, alberga una diversidad y una riqueza extraordinarias. La mayoría de los materiales que ahí están, se trata de textos y materiales inéditos de la producción intelectual de Foucault durante prácticamente 4 décadas. Parte de esos textos son cursos o apuntes de cursos, también hay libros que se encuentran dentro de ese material inédito, todo un material que obviamente hasta la fecha no se había tenido acceso al mismo, ¿no? Estos materiales comenzaron a ser publicados en la colección dirigida por François Val, cursos y trabajos de Michel Foucault antes del Collège de France, en el marco de un ambicioso proyecto editorial llevado a cabo por las editoriales francesas Suil y Gallimard. Y están siendo traducidos, estas nuevas publicaciones están siendo traducidos al castellano desde el año 2020 por la editorial Siglo XXI bajo la dirección de Edgardo Castro, que aquí está a mi izquierda. Entre los libros que se han publicado ya al español y que proceden de estos fondos se encuentra La sexualidad, seguido del discurso de la sexualidad, siglo XXI 2020, Ludwig Witzwanger y el análisis existencial, siglo XXI 2022, La cuestión antropológica, que es el libro que aparece ahora, ¿no? Y que estamos de alguna manera dándole la bienvenida a este libro. Este libro corresponde a un curso que Foucault impartió entre el año 1954 y 1955. El libro viene acompañado de un prólogo de Miguel Morey, catedrático de la Universidad de Barcelona, quien no ha podido lamentablemente estar presente en este acto por motivos de salud y al cual le enviamos un cálido y cordial abrazo. Y dicho esto, a modo de contextualizar de dónde procede este libro que presentamos hoy, pues paso a presentar a la primera persona que intervendrá, que es Edgardo Castro. Edgardo es doctor en filosofía por la Universidad de Friburgo, Suiza, investigador principal del CONICET y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Sus publicaciones se ocupan de la filosofía contemporánea, particularmente francesa e italiana. Es uno de los principales traductores de la obra de Giorgio Agamben al español. Entre sus libros cabe destacar Pensar a Foucault, 1995, Giorgio Agamben, Una arqueología de la potencia, 2008, Lecturas Foucaultianas, una historia conceptual de la biopolítica, 2011, y publicados por Siglo XXI Editores, Diccionario Foucault, 2018, e Introducción a Foucault 2023.
También en Siglo XXI Editores dirige la serie Fragmentos Foucaultianos, que publica en español los inéditos de Foucault, de los cuales estábamos ya hablando. Bueno, tienes la palabra, Edgar. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por distintos motivos. Rodrigo por la presentación, Nuria y Juan Manuel por acompañarme en la editorial, por organizar esto, quienes nos han acogido en este lugar y por supuesto a todos ustedes. Escucho en 1995, algunos de ustedes no habrían nacido. O sea, hace tanto de esto, yo ya crecí, creo que ya mi doctorado prescribió. Pero bueno. El tema es este libro, la cuestión antropológica. A mí me gustaría explicar o comentar tres cosas. ¿Qué significa esto, no solo este volumen, sino esta serie de volúmenes, de los cuales Rodrigo mencionó tres que han sido traducidos al español: La sexualidad, el discurso de la sexualidad, Ludwig Binswanger, y el análisis existencial y la cuestión antropológica, y en el plan editorial seguirán el discurso filosófico con una introducción de Francisco García Vázquez y el Nietzsche de Foucault, por decirlo de alguna manera, con una introducción, Nietzsche se llama el volumen, de hecho, de Rodrigo Castro. O sea que estamos de algún modo en algo que podríamos denominar el ciclo español de la serie. No, las razones... el editor tiene razones que el autor no conoce, parafraseando Pascal. Pero quisiera explicar qué significa esto, no solo en relación con Foucault, sino en general, ¿no? Quienes nos dedicamos a la historia de la filosofía, y esto vale no solo para la filosofía antigua, que podría ser más evidente, para la filosofía medieval, para la filosofía moderna, vale también para quienes nos dedicamos a la filosofía contemporánea. Bueno, para los que nos dedicamos a la filosofía, hay un momento en que se produce esto. El autor entra en la dimensión del archivo. O sea, no son solo los textos que el autor publicó en vida. Por eso hice esto, no es solo los antiguos, porque ahí a veces no hay textos que el autor haya publicado en vida, no sé, Aristóteles, ¿no? Pero eso no vale solo para los antiguos, vale para los contemporáneos. ¿Cuándo sucede ese momento tan particular que el autor ingresa en el archivo? Cuando a los textos que publicó en vida le sigue la publicación de esto que nosotros en general llamamos inéditos. Y estamos en ese momento. Cualquiera que conoce la filosofía del siglo XX sabe lo que esto significó en nuestra lectura de Hegel, cuando comenzaron a publicarse sus escritos juveniles, lo que esto significó en Marx, lo que esto significó en Husserl, lo que esto significa en Heidegger, y ahora le tocó a Foucault. O sea, a la distancia, esto es lo que va a quedar de este momento. Bueno, hay un momento en que ya no solo leemos el Foucault de las palabras y las cosas, de Vigilar y Castigar, que son los libros clásicos y de referencia. Leemos los inéditos. Nuestro Hegel, nuestro Heidegger, nuestro Husserl son muy distintos a causa de la dimensión del archivo. Y lo mismo va a suceder con Foucault. Esta es una primera idea. ¿Cómo situar en perspectiva este libro? Bueno, es esto: el ingreso del autor en la dimensión del archivo. La segunda idea es esta. ¿Qué es la cuestión antropológica? Bueno, ustedes me van a decir, es un libro. Un libro es una cuestión muy compleja. Foucault, de hecho, ha dedicado reflexiones a esto. ¿Cómo definir un libro? No es solamente la cantidad de hojas que están comprendidas entre dos tapas. Es mucho más complejo que eso. Foucault tiene un texto, una célebre conferencia, que es un autor. En el estado actual de sus escritos debería haber también hecho una conferencia titulada ¿Qué es un editor? Porque cuando entras en la dimensión del archivo, el editor juega. Y esto es muy importante para lo que voy a decir ahora. ¿Qué es este libro? El libro tiene, en la versión francesa,
El libro se llama La cuestión antropológica y tiene un subtítulo, Curso 1954-1955. En la versión española tiene el título, La cuestión antropológica, mantiene Curso 1954-1955 y después tiene un subtítulo del que carece la edición original, en nuestra edición, Una historia de la pregunta por el hombre. Voy a volver sobre esto. ¿Qué es lo que está acá? ¿Es realmente un curso sí y no? Y subrayo, a ver, 25% sí, 75% no. Porque ustedes conocen los cursos de Foucault, cuya serie ya se agotó, no se agotó, terminó el trabajo de edición, los cursos de Foucault en el Colegio de Francia. Entonces van a buscar cualquiera de estos cursos, no sé, nacimiento de la biopolítica, seguridad, territorio y población, defender la sociedad, el que ustedes quieran, y cuando lo abren, ¿con qué se encuentran? Se encuentran con clases en las que Foucault expone un tema, cambia de opinión, recapitula, va en otra dirección, vuelve a recapitular. ¿Ven? Son textos cuya dimensión fundamental sigue siendo la oralidad. Es una clase volcada en el texto, pero están dominados por el registro oral. Después hay libros de cualquier autor, por tomar un ejemplo de Foucault, Las palabras y las cosas, Vigilar y castigar, Arqueología del saber. ¿Qué son? Son textos. Ahí no hay registro oral. Son textos construidos argumentativamente. Serán coherentes, serán inconsistentes, no lo sé. Después se puede discutir. Pero tienen una cierta compacidad. El autor dice algo primero, dice algo después y trata de mostrar cómo pasó de lo que dijo antes a lo que está diciendo ahora. Trata. No siempre lo logra, pero lo trata. Bueno, la cuestión antropológica no es ninguna de estas dos cosas. Por eso digo que en cierto sentido no es un curso, no se van a encontrar con lo que Foucault dijo. Eso no sabemos, no tenemos registro de eso. No hay ninguna grabación de la época. Hay algunos apuntes, uno fundamentalmente de alguien que asistió a ese curso titulado, un curso 54-55, que ha tenido distintos títulos por otro lado. ¿Qué son estos? Son los apuntes con los que Foucault dio el curso o parte de ese curso. Son apuntes. Esto nos pasa con muchos autores, Hegel, Heidegger, Husserl. O sea, nada nuevo en esto para el que conoce la filosofía contemporánea. Entonces, ustedes me van a decir, ¿qué valor tienen esos apuntes? Bueno, nos muestran del autor algo que no nos muestran ni los cursos ni los libros. Nos muestran cómo se construye a sí mismo a partir de sus propias lecturas. Por supuesto, esto no es tan fácil de leer como un libro, como un curso, porque no tiene la fluidez de la oralidad. Y tiene una dificultad suplementaria o distinta en todo caso respecto a un libro. Porque acá hay que completar cosas. No está el desarrollo, tampoco la compacidad literaria. Pero acá aparece esto que a mí me ha gustado llamar en las discusiones que hemos tenido en estos días una especie de Foucault sincrónico, vertical. O sea, cómo Foucault pasó de lo que estaba leyendo a construir su propia lectura. ¿Y cómo hace esto? Lo hace ordenando esas lecturas e interpretando esas lecturas. Y hay algo que cuando uno recorre los apuntes de Foucault siempre aparece, como un sello distintivo de su personalidad intelectual. Voy a contradecir esto que estoy leyendo. Lo voy a contradecir. A ver hasta dónde llego. El caso paradigmático es quizá hoy por hoy el texto más joven de Foucault,
del Foucault más joven, que es su tesis sobre Hegel, la constitución de un trascendental en la fenomenología del espíritu. Es una tesis de 49. El director de la tesis es Jean Hippolyte, y toda la tesis va contra Hippolyte. El gesto de la contradicción, ¿no? Pero de la no complacencia con las lecturas atraviesa el Hegel, pero atraviesa la cuestión antropológica paso a paso. No voy a contradecir lo que estoy leyendo, porque voy a ver si estoy entendiendo bien y voy a ver si se puede explicar mejor. Bueno, eso es lo que nos revela este texto. Eso no se encuentra en otro. Exige del lector un esfuerzo distinto, que posiblemente puede ir en la misma dirección. Voy a contradecir lo que estoy leyendo. No estaría mal. Cuando tanto Foucaultianismo no hace más que repetir lo que estoy leyendo, bueno, voy a contradecir lo que estoy leyendo. Voy por el Foucault del método, no del contenido. ¿Por qué no? Es un gran desafío y muy interesante. Pero yendo al tercer punto, porque ya me excedí, ¿verdad? Soy un desastre con los tiempos, con una cosa, sí. Siendo el contenido, ¿qué hay acá? Bueno, es la cuestión antropológica. ¿A qué se refiere Foucault con la cuestión antropológica? El subtítulo en español está relativamente bien. Una historia de la pregunta por el hombre, quizá habría que poner de la pregunta y de las respuestas filosóficas por el hombre. Porque la cuestión, ¿qué es la cuestión? Es esta la cuestión antropológica. El momento en que la filosofía se pregunta por el hombre, pero quiere responder esa pregunta desde el propio hombre. Y Foucault sitúa el umbral de la cuestión antropológica hacia finales del siglo XVIII, la época de Kant. No es que antes nadie habló del hombre. Sí, la historia de la antropología es más amplia que la historia de la cuestión antropológica. Pero se hablaba del hombre como hijo de Dios, o era una verdad que Dios tenía acerca del hombre. O se hablaba del hombre como un ser natural, como podían ser los griegos finalmente. Porque uno podría decir, sin querer hacer acá mucho lío, no, que finalmente en Aristóteles que la psicología es una parte de la física. Y que al hombre se ha respondido desde la naturaleza, eso también existe. Pero la cuestión antropológica es el momento en el que la filosofía no solo se pregunta por el hombre, sino quiere responder desde el propio hombre, como si existiese una verdad que es del hombre, que no le viene de ningún otro lado. Y esto sucedió, este paso, digamos, este giro de pregunta y respuesta acerca del hombre sucedió a finales del siglo XVIII. ¿De qué nos habla la cuestión antropológica? De por qué antes no existía este modo de interrogar acerca del hombre. Algo que en el texto la editora Arianna Sforcini presenta como la imposibilidad de la antropología. ¿Por qué en los siglos XVII y XVIII, que son los que los franceses llaman época clásica, era imposible la antropología? ¿No? Y curiosamente, todos los autores a los que remiten son franceses. Bueno, no Leibniz, no, pero es Descartes, es Malebranche fundamentalmente. Parece que en los franceses es imposible. Y después, esa sería como la primera parte del texto. Después viene cuando la antropología, la cuestión antropológica se origina y se desarrolla, que sería desde finales del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX. La verdad es que uno lo podría decir de distintas maneras, ¿no? Acá decanta Dilthey. No siempre las cosas coinciden del todo, ¿no? La cronología y eso. ¿Qué es la época de la antropología? Es una historia de pensadores alemanes. Kant, Hegel, Feuerbach, Dilthey, Heidegger, ¿no? Es curioso esto, la historia de la cuestión antropológica es casi una historia del pensamiento alemán. Excepto una excepción que es Mendevillán, un filósofo que no leemos, pero que podemos leer, ¿no? Es un discípulo de Malebranche.
Y después la tercera parte, el fin de la antropología, Nietzsche. ¿No? En esta idea, en un Nietzsche que no es solo el que proclama la muerte de Dios, sino la simultaneidad de la muerte de Dios y del hombre. El que leyó las palabras y las cosas va a decir, pero todo eso está en las palabras y las cosas. Sí, pero en modo distinto. Y no con los mismos argumentos, y no con las mismas conclusiones. Las razones por las que el hombre nace y muere en las palabras y las cosas son muy distintas de las razones por las cuales se origina y se deshace una cuestión antropológica en la cuestión antropológica. ¿Por qué? Porque la cuestión antropológica es fundamentalmente un texto centrado en el pensamiento filosófico. Y las palabras y las cosas no. No, tiene otros elementos, la historia de las ciencias humanas, qué sé yo. Nada, dejo acá, siempre se puede dialogar después. Claro. Y como dice el poeta latino, cantemos cosas mejores. El verso sigue musas sicilianas, pero no es el caso. Virgilio, ¿no? Sí. Paula Mayora Canamus, Siquelides Musae. Gracias, Edgardo. Bueno, paso a presentar a la siguiente persona que interviene, que es Nuria Sánchez Madrid, profesora titular del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense, donde codirige el grupo de investigación Gineris y coordina la red iberoamericana CAM-RICEPS. Es miembro del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense y miembro externo del Centro de Filosofía de la Universidad de Lisboa y del Instituto de Filosofía de la Universidad de Oporto. Ha dirigido proyectos de investigación de la UCM, de la Comunidad de Madrid y del Plan Nacional I+D, y es actualmente IP en la UCM de la red temática AEI, Cultura de la Legalidad, y del proyecto Marie Sklodowska-Curie Actions Academic Exchange Just Law. Nuria, tienes la palabra. Pues muchas gracias, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí, de estar en esta mesa y de compartir este espacio en torno a este libro. No voy a decir más de Foucault, también en este entorno, ¿no? En esta biblioteca. Estoy muy de acuerdo y creo que cualquiera que se acerque a estas páginas de la cuestión antropológica percibe enseguida que lo que protagoniza ese espacio, esas reflexiones, esas observaciones de Foucault, son las lecturas que él hace, ¿no? Hay algo de biblioteca portátil, ¿no? que por supuesto se transmite a los cursos, pero sobre todo averiguamos algo o exploramos con Foucault cómo, digamos, él llega al territorio de ese discurso antropológico y qué hace con él en el ámbito de la historia de la filosofía, ¿no? Me parece que este escrito, que creo que es muy de celebrar, ¿no? que se pueda ahora disfrutar en castellano, nos presenta, nos lleva un poco de la mano en, digamos, esa partición tan Foucaultiana de lo que más adelante pues serán las epistemes y después del 54-55, después de este curso de la cuestión antropológica, pues serán los discursos filosóficos, ¿no? El ámbito de aquello a lo que nos referimos como antropología, como señalaba antes Edgardo, digamos, nace y muere, ¿no? Y ver ese nacimiento, ese origen y ese ocaso, creo que digamos, es la decisión, el objetivo principal que Foucault se propone en estas páginas, ¿no? Son páginas en las que hay desorden, en las que hay, digamos, elección, muchas veces arbitraria, no llega, digamos, el intérprete. Yo, sobre todo, que no soy especialista en Foucault, sino que más bien me sirvo de Foucault y me he beneficiado de la lectura de Foucault, y además de este Foucault, del Foucault muy centrado en el discurso antropológico y en la aparición de lo antropológico, por ejemplo, en la crítica kantiana, en el proyecto crítico kantiano. Creo que es evidente que, digamos, hay una pauta de descubrimiento muy fuerte, hay una voluntad de mostrar, hay una voluntad también de seducir al lector,
de seducir a quien se encuentre con estas reflexiones, a quien lo escuchara en ese curso del 54-55, en el sentido de, digamos, caminar hacia aquello que podríamos calificar con un término al que le ha dado muchas vueltas Rodrigo Castro, pues digamos ciertas, no voy a decir continente, ¿no? cierto espacio también irregular desde el punto de vista territorial de lo que podrían venir a ser heterotopías de la subjetividad, ¿no? Yo creo que para Foucault la antropología es un obstáculo, pero también es un alimento, es, digamos, un nutriente que permite precisamente desplegar esas heterotopías, ¿no? La antropología que puede surgir de una manera más o menos escolar, más o menos disciplinar, de la mano de ese discurso sobre la Bestimmung des Menschen que no aparece en la reflexión Foucaultiana, pero que sabemos que está por debajo del planteamiento kantiano de lo que pueda ser, que es el hombre, la pregunta kantiana, la pregunta, digamos, el proyecto crítico, que es el hombre que vendría a resolver el resto de preguntas relacionadas con las facultades superiores de la mente o del ánimo. En realidad, en ese momento, digamos, disciplinar en el que madura la antropología, creo que Foucault nos ayuda a reconocer que, digamos, el dogmatismo es una posibilidad, pero hay muchas maneras de salir del dogmatismo. Hay muchas maneras de servirse del juego, del protocolo, del ritual, de la educación, de la seducción, de la galantería, por ejemplo, entre los sexos, ¿no? Para que una sociabilidad esquematice las formas en las que se comunica, ¿no? De manera que si tuviera que decir algo, hacer una propuesta, digamos, para traer a la lectura a quienes no se hayan acercado a este escrito de Foucault, creo que no funcionaría mal el, digamos, advertir o enfatizar que la antropología para Foucault siempre es un espacio profundamente ambiguo. Tan ambiguo como eso que pensamos que somos, ¿no? Como eso que nos parece muy cierto, muy establecido en relación con nuestra propia identidad. La antropología siempre nos lleva a un territorio, a unas arenas muy movedizas. La antropología, cuando se quiere huir de ella, como discurso, se cumple, se consuma, y por tanto nos lleva, pues como le ocurre al legado kantiano, de Kant a Feuerbach, a Schleiermacher, ¿no? Autores que de alguna manera creen poder determinar y creen poder tocar incluso la condensación de eso que es el hombre, de eso que es la humanidad, ¿no? La humanidad del hombre, la esencia del hombre, esencializar lo que somos, ¿no? Eso que en Kant se presenta en muchos momentos como juego, como pauta lúdica, ¿no? Como dinámicas, espacio de dinámicas que se describen en el ámbito de las costumbres, realmente, si nos vamos unas décadas después, en lectores del propio Kant, como puede ser Dilthey y los autores que he mencionado, se esencializa, se presenta, digamos, condensado, ¿no? Para Foucault, creo que es importante señalar que el camino siempre es de ida y vuelta, pero que hay maneras, y de ahí el método, ¿no? Que hay maneras para escapar, hay maneras de escapar de estas pautas, estas categorías que nos hacen vernos siempre a una determinada luz y no a otra, ¿no? Claro, de algún modo, el camino en tres momentos, ¿no?, que nos presenta Foucault, ese camino de la antropología imposible al que se refería antes Edgardo Castro, ¿no? La antropología imposible porque no se la necesita, porque como diría Lukács, los hombres, los seres humanos vivían en el todo, no tenían necesidad de hacerse grandes preguntas con respecto a dónde encajaban, a cuál era su comunidad. La comunidad estaba, la comunidad, de la misma manera que el dios del pensamiento medieval, era una condición inevitable, no era ninguna condición relativa, no se puede, digamos, relacionar con un condicionante de tipo relativo, ¿no? La antropología no está precisamente cuando la teología o cuando el mundo, cuando ese mundo, digamos, ese cosmos como un todo, de algún modo absorbe el protagonismo.
del juego que el ser humano puede desenvolver, desplegar consigo mismo en relación con los otros, ¿no? Ese episodio se cierra, por así decirlo, cuando el juego comienza, ¿no? Cuando los juegos de esa sociabilidad y de esa civilidad, digamos, toman protagonismo, ¿no? Por lo menos son una dimensión que podemos analizar, ¿no? Y quizá la función de la que nos ocupábamos tanto en el taller Foucaultiano, ¿no? En el taller dedicado a la cuestión antropológica, el lunes y el martes en la Facultad de Filosofía en la Complutense, ¿no? Quizá el intentar acabar, en cierto modo, un escrito como este, con una figura como Nietzsche, creo que también es muy elocuente del diálogo que Foucault está manteniendo con Nietzsche, ¿no? Porque Nietzsche, digamos, se cierra cierta manera de desarrollar la pauta discursiva antropológica en el superhombre, en el Dioniso, que aparece repetidas veces en este escrito. Advertimos ese Untergrund que resulta liberador. Nos emancipa de viejos esquemas, de viejas pautas conceptuales, de una idealización de la relación del hombre con la verdad, de, digamos, esa coordinación, ¿no? del hombre y su verdad, nos saca de ahí, pero al mismo tiempo también repite viejos errores, ¿no? Nietzsche se permite el lujo de repetir viejos errores, ¿no? que la antropología o que el discurso antropológico ha generado, ¿no? Hay una idealización de la contingencia, podríamos decir, en Nietzsche, y en ese sentido hay también una cierta monumentalización, ¿no? La historia se dice de muchas maneras para Nietzsche y realmente, pues, digamos, hay que intentar distribuir de algún modo los diferentes tonos que puede tener esa historia, ¿no? Un tono más o menos monumental o más o menos crítico, ¿no? Más o menos ligado, digamos, al coleccionista, ¿no? La historia no tiene únicamente un rostro para Nietzsche, ¿no? Y creo que en cierto modo, no sé hasta qué punto esto estará bien visto, y eso lo dejo a los especialistas, quizá la cuestión antropológica es un buen preámbulo también para entrar en esa relación tan especial que Foucault mantiene con Nietzsche como pensador, con Nietzsche como cierto ejemplo, con Nietzsche como liberador, ¿no? Creo que sería un error, y en esto me parece que todos estaremos de acuerdo, pensar que en estas páginas Foucault nos va a descifrar problemas, en fin, un poco misterios, ¿no? que queramos, en cierto modo, resolver, ¿no? Que queramos despejar, incógnitas que queramos despejar, ¿no? El texto es un texto que se abre como un camino de descubrimiento para el propio Foucault. Es decir, creo que Foucault también se sorprende muchas veces, ¿no? con estas notas de lectura, en el caso de Nietzsche, tomadas a partir de Jaspers o a partir de Heidegger, ¿no? Hay momentos también un tanto escolares. Creo que hay una cierta parodia del escolasticismo, de digamos, ese género académico de bueno, vamos tomando nota de lo que han dicho los maestros, de lo que han dicho los hermeneutas, ¿no? Vamos a tomar nota, vamos a poner en orden cuál es el Nietzsche de Jaspers, el Nietzsche de Heidegger, y luego supuestamente aparecerá el Nietzsche de Foucault, que es lo que no aparece. Claro, lo que de alguna manera, bueno, en el volumen que prologará Rodrigo Castro, pues seguramente nos encontraremos con un material muy rico en relación con esta cuestión, ¿no? Pero creo que hay algo en la forma que va más allá, digamos, de la mera contingencia. Es decir, creo que la manera de escribir de Foucault tiene esa capacidad retórica, porque en el fondo es retórica, de lanzar mensajes con el gesto de su propia escritura, con la falta de cierre de muchos de sus escritos, con las puertas que se abren en determinadas páginas, ¿no? De la cuestión antropológica, lo que se encubre y también lo que se manifiesta, ¿no? Hay elementos
que aparecen en la cuestión antropológica a propósito de la antropología pragmática de Kant, tal y como la entiende Kant, que solo se pueden escribir, que solamente se pueden enunciar desde una reflexión muy profunda del texto kantiano. Sabemos que esa reflexión se extiende desde luego hasta los 60, se extiende hasta el 61, hasta la publicación de la tesis, de la traducción, del comentario, un comentario del que es difícil estar a la altura. Realmente es un comentario de un conocedor de Kant muy profundo, alguien que se atreve a decir que entre el discurso moral y el discurso jurídico en Kant hay un discurso antropológico que juega con los dos, que parodia, que lleva a los límites, que lleva a sus límites el discurso moral y el discurso legal. Por ejemplo, de la mano de los celos, ¿no? La dignidad de la mujer en los celos relacionados con los asuntos de galantería, con el género, digamos, histórico de la galantería, la dignidad de la mujer frente a su ciudadanía pasiva. No estarán las mujeres rebelándose frente a esa ciudadanía pasiva precisamente para reclamar esa dignidad gracias a la galantería que provoca celos, por ejemplo, en sus maridos, ¿no? Esa descripción antropológica que parece, digamos, tan descargada de seriedad, desde el punto de vista de cómo funciona una sociedad, digamos que se carga de sentido, ¿no? Y creo que Foucault esto lo ve. Ahora bien, lo que ve, creo que de una manera meridiana, y con esto termino, ¿no? Porque creo que es mejor presentar así posiciones un poco más breves y luego pasar a la discusión. Lo que Foucault creo que ve con muchísima convicción es que eso que llamamos antropología, como el viejo Hegel, aparece cuando piensas que te has librado de él, ¿no? La antropología está siempre ahí, la antropología no como discurso clásico, ni siquiera, digamos, como exigencia contemporánea. Para eso, pues, digamos, eso es algo que les deja Foucault con muchísimas ganas y con muchísima también displicencia, pues a compañeros de viaje desde el punto de vista filosófico, como pueden ser Sartre y Merleau-Ponty, ¿no? La antropología como ambiente, incluso como ambiente que puede presionar también el propio trabajo de Foucault. Creo que es algo que no abandona su trayectoria, es algo que podemos recuperar, que podemos volver a reconocer, en cierto modo, a rastrear en cualquier texto donde Foucault mira a Grecia, por ejemplo, y recoge el cuidado de sí, ¿no? Esa epimeleia geautou, ¿no? Ese cuidarse de uno mismo, ese gesto, esa gestualidad no deja de mostrar un interés antropológico, pero un interés que, como decía al principio, creo que reclama la heterotopía, como reclama también, pues eso que habéis reconstruido también de manera tan lúcida como el bestiario, ¿no? El bestiario Foucault, que como señalaba también el martes, ¿no? en la Complutense, en el seminario que tuvimos, no deja de ser una apuesta antropológica. Ahí hay una apuesta antropológica, pero una apuesta antropológica que impone otras reglas, que no impone las reglas del reconocimiento, mejor dicho, que no se somete a las reglas de cierto reconocimiento conceptual, de, digamos, cierta presión ideológica, de cierta obsesión por la Bildung, por la formación. Quizá pues la antropología, el recorrido de la antropología nos puede formar, pero también nos puede deformar, también nos puede deconstruir y aprendemos en ese camino, ¿no? Aprendemos por esa senda, ¿no? Como aprendemos de los locos, como aprendemos de los excluidos, ¿no? Aprendemos de la prostituta, aprendemos de esas figuras que la antropología también culturalmente se ha ocupado muy bien de lanzar a los márgenes, ¿no? A sus debidos márgenes, ¿no? Y yo creo que esa apuesta de Foucault está latiendo de algún modo aquí, ¿no? Porque el Foucault de la cuestión antropológica, ya digo, como estamos en un espacio orteguiano, los especialistas en la obra de Ortega se refieren muchas veces a las obras completas, pero también a las obras completadas. Y yo creo que el trabajo que estáis haciendo con Foucault tiene algo de llevar las obras completas, digamos, a ese estado completado, precisamente porque se suman no solamente los cursos anteriores a los cursos del college, sino que se suman las notas de trabajo.
Y las notas de trabajo resultan siempre muy elocuentes del inconsciente ideológico que seguramente acompaña todo nuestro trabajo, y en ese sentido pues la cuestión antropológica creo que es una obra prometedora, ¿no? Que no sé, lo comentábamos también, si tendrá o no lectores, ¿no? Si será un libro con lectores, con público, pero creo que desde el punto de vista académico es un libro que ayuda a definir algunas piezas de constitución del pensamiento de Foucault. Y por mi parte, pues digamos, dejar esto un poco sobre la mesa y luego seguimos. Muy bien. Bien. Gracias, Nuria. Bueno, y finalmente presento a Juan Manuel Navarro Cordón, que ha sido catedrático de Metafísica en las universidades de Valencia, en la Autónoma de Madrid y en la Complutense, de cuya facultad además fue decano. Ha sido director del grupo de investigación de la UCM Metafísica, Crítica y Política, catedrático emérito también de la Universidad Complutense. Profesor invitado en diferentes universidades hispanoamericanas y europeas, así como director de la revista de Filosofía y primer presidente de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española. Su investigación se ha centrado fundamentalmente en la filosofía moderna y contemporánea. Ha editado Las reglas para la dirección del espíritu de Descartes, Alianza Editorial 1984, Escritos sobre estética de Schiller, Tecnos 1991, coordinador de Perspectivas del pensamiento contemporáneo en 2 volúmenes del año 2004 y coeditor, entre otros libros, de Heidegger o El final de la filosofía, 1993, La crisi dell'ontologia dall'idealismo tedesco a la filosofia contemporanea, 2004, y Ética y metafísica sobre el ser del saber ser, 2010. Autor de Caminos de pensamiento, Guillermo Escolar 2021, una obra con la cual se inicia la recopilación en varios volúmenes de sus publicaciones y algunos inéditos, que incluye un capítulo que yo quisiera destacar, el capítulo 10 de ese libro, un capítulo magnífico, dedicado a nuestro autor precisamente, el autor que nos convoca hoy, el capítulo titulado Proyecto y Filosofía a propósito del proyecto filosófico de Michel Foucault. Juan Manuel. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Gracias también, con reparos, por esta invitación, porque es de agradecer que uno esté con colegas y amigos y pueda compartir en un espacio público la palabra, pero también para mí siempre es una especie de compromiso que me inhibe, me retrae. Pero en fin, en cualquier caso, muchas gracias y gracias por que podamos compartir este rato y este espacio de la mano de Michel Foucault. Bueno, a mí se me propuso que presentase, mejor dicho, no me dijeron que intentase, pero en fin, que presentase, pero yo voy a decir que intente presentar este libro. Y quizá lo primero que tengo que decir es que el libro me resulta extraño o una extrañeza en el caso de Foucault, porque primero presenta una cuestión sobre el hombre y uno no puede menos de recordar cómo terminan las palabras y las cosas. El hombre es algo así como una pisada en la arena al lado del mar que dura el tiempo en que la retracción del mar vuelve de nuevo hacia la tierra y desaparece absolutamente, es decir, un instante. Por otra parte, Michel Foucault dice, el hombre no hay, no existe el hombre, no hay el hombre. Entonces, este libro de que es sobre la nada. En segundo lugar, me resulta extraño porque es un libro que habla de muchos autores y en lo que puedo yo juzgar muy bien y muy a fondo de esos autores. Pero yo recordaba también un pasaje de la microfísica del poder, donde Foucault, creo que de la microfísica del poder, pero perdón, en mi falta de memoria, donde Foucault dice, bueno, hay gente que me dice que por qué no pongo a pie de página cuando me refiero a ciertos autores como Marx. Y responde Foucault, ¿pero para qué? Aquellos que saben y conocen a Marx no necesitan que yo le ponga al margen que estoy hablando de Marx. Y aquellos que no conocen a Marx, ¿de qué le va a valer
que le mencioné a Marx. Irrelevante, pues, cualquier referencia a los filósofos. Y aquí una segunda extrañeza, quizá, de este libro, que habla de muchos filósofos. De modo que esta es una primera extrañeza que me produce el título y luego la lectura del libro, pero sin embargo me parece que es un libro, yo me atrevería a decir que bastante importante para Foucault y bastante importante para la investigación sobre Foucault, ¿no? Porque frente a la palabra de las cosas, episteme, la arqueología del saber, arqueología, vigilar y castigar, y los dispositivos, ¿no? Donde además, cuando se habla de autores, diríamos son autores de segundo o de tercer rango, si nos permitimos considerar tales a los así citados, en comparación con un Kant, con un Hegel, con un Husserl. Este es un libro que trata de muchos autores y que no es ni epistémico ni arqueológico, yo creo que ni siquiera de dispositivo, porque no habla del dispositivo antropológico, quiero decir, no caracteriza lo que es propiamente un dispositivo antropológico, ¿no? Sino que alguna vez lo mienta, pero tampoco lo tematiza y habla de él, ¿no? Sino que habla de los autores, digamos, narrándolos. De ahí que me parezca pertinente el subtítulo del libro, una historia de la pregunta antropológica. Y me parece muy pertinente porque lo primero que teníamos que preguntarnos para presentar el libro, oye, cuando quieras me cortas, porque tampoco llevo control del libro. Una de las primeras cosas que teníamos que preguntarnos es, oye, ¿qué es eso de historia? Porque si yo recuerdo Nietzsche, la genealogía y la historia, y solamente a partir de el orden del discurso podemos hablar de una ontología del presente, pero tampoco haciendo historia, sino de cómo hemos llegado a ser lo que somos, ontología del presente. ¿Qué historia es esta, no? Yo diría que este libro, que narra y por consiguiente historifica la pregunta antropológica desde la época clásica hasta Nietzsche, es una narración que no es Geschichte, entendiendo por Geschichte lo que en Nietzsche, en la genealogía de la historia, entiende Foucault por Geschichte, que no voy ahora a exponerla aquí, Dios me libre, ¿no? Pero diríamos en dos palabras que es el acontecer que viene guiado desde el principio para una completitud folendum, es un término, de modo que cabe seguir una hilvazón más o menos racional que hilvana cuanto se va narrando. No es esta historia, no es que existe. Entonces será historie, que es el otro concepto de historia que está en Nietzsche, la genealogía de la historia. Pero claro, es una historia muy singular, porque no es lo que en cierta bibliografía o cierto pensamiento más o menos alemanoide se puede entender por historis, ¿no? La simple narración de opiniones, como decía Hegel en la introducción a su filosofía de la historia, una diafonía tontoxón, una discrepancia de Meinungen, de opiniones, ¿no? Tampoco es eso este libro. Entonces, ¿qué es este libro que empieza por ser en su prólogo una historia de la pregunta antropológica? Yo me atrevería a decir que es una historia que a mí al menos me recuerda, cuando he leído, porque antes alguien me ha preguntado que si había leído el libro, le he dicho que no, como modo de responder. A mí me recuerda que es una historia algo así como la que, por ejemplo, narra Aristóteles en el libro primero, La Metafísica, donde narra la filosofía anterior, pero teniendo como hilo conductor, como Vorbegriff, ¿no es verdad? Para decirlo con Heidegger, como un concepto previo que orienta la narración y la articula.
Algo así como el propio Hegel en sus lecciones sobre filosofía de la historia, para utilizar la expresión de Hofmeister, die Vernunft in der Geschichte. La historia, pero la historia está hecha y atravesada por die Vernunft, y la astucia que le es propia a la razón, ¿no es verdad? Pues algo así me parece a mí que es esto, lo cual expresa, me parece, la singularidad de este libro de Foucault, porque no siendo puramente historisch, no siendo sin embargo Geschichte, sin embargo es una narración que me parece fundamental para Foucault. Digo para Foucault, también para nosotros, en cuanto a la historia de Foucault, pero también para Foucault. ¿Por qué? Porque Foucault tiene, porque él no publicó el libro, pero en fin, sus herederos, ¿no?, y amantes, ¿no? Tiene, digamos, la libertad de decir, y ahora voy a poner a vosotros lo que Ricardo llamaba mi archivo, ¿sí?, cómo yo trabajo. Y esto es, digamos, la presentación del archivo en el que Foucault trabaja, pero que luego en sus libros publicados no pone en la epidermis, ¿de verdad? Y que solo los lectores, si son buenos lectores, ojalá quien pudiera serlo, al leer esos libros va averiguando y deletreando por dentro, es decir, entendiendo intus legere, ¿no es verdad?, esa articulación. Este es el libro. De modo que lo primero que tenía que decir para presentar el libro, la presentación requería mucho tiempo, que yo no dispongo ahora, natural, es que es un libro que me produce cierta extrañeza y que sin embargo es muy importante porque Foucault, saliendo de su archivo, presenta a destra el modo de intus legere, no solamente el libro sino su propio modo de trabajar. De modo que este es, en primer lugar, lo que quería decir sobre la extrañeza de este libro. En segundo lugar, el libro, lo diré ahora por si luego se me olvida, ha tenido para mí la... Ay, perdone, que se acabe y salgo de la llamada. No he sabido apagar el cacharro, pero no hagan caso. El libro tiene... No, es que sí, no, cógelo tú si quieres, pero es que yo no lo sé, no, tampoco. El libro tiene la singularidad... ¿Voy a apagarlo ahí? Gracias. Gracias, Nuria. ¿Qué haría yo sin Nuria también en ese momento? El libro tiene además la singularidad, ¿no?, para mí, ¿no?, de que se refiere a filósofos que en mi lectura de Foucault yo al menos no recuerdo que él lo tomase. Me refiero solamente a dos. Bueno, hay más, pero en fin, me refiero a dos. A Dilthey, pero sobre todo para mí a Feuerbach. Las páginas que dedica Foucault a Feuerbach me parecen de una finura extraordinaria. Extraordinaria. Bien, es verdad que a lo mejor están guiadas también un poco por su amigo Althusser, ¿no? Y la publicación luego de los textos de Foucault, de Feuerbach que sacó Althusser, ¿no es verdad? Pero sea como fuere, el caso es que esta referencia a Dilthey y esta referencia sobre todo a Feuerbach me parecen muy interesantes. No hay lugar a que diga en qué cifro la importancia y el interés de estas menciones, pero quería decirlo, ¿no? Pero una vez dicho esto, creo que el libro se juega en definitiva en un diálogo soterrado entre Kant y Nietzsche. Entre Kant y Nietzsche. Es el diálogo entre el viejo Kant, que tiene el atrevimiento, como piensa Foucault en la introducción a su tesis doctoral, que luego se publicó, también introducida por nuestro amigo y colega, de preguntar en la lógica qué es el hombre, como la tercera pregunta, no en la que viene a resumirse, sino en la que viene a vereinigen, a unificarse y enlazarse. Las tres preguntas primeras, ¿no? Entonces, es el debate entre Kant y Nietzsche, ¿no? Y lo peculiar de ese debate, que es toda la exposición del libro, está en que pudiera parecer que el uno es antropólogo, porque quiere cifrar en la pregunta que es el hombre, lo que es todo el aparato crítico, aunque luego resulta que realmente Kant no es eso, ni siquiera para Foucault. Y de otra parte, un Nietzsche que parece que
en cuanto que antiplatónico por la división de los mundos y antikantiano por mantener la división de los mundos. Sin embargo, resulta que, al decir de Foucault en el texto, no va a resultar que Nietzsche hace una metafísica de la verdad y que aparte como metafísico. Paradoja, ¿no, verdad? Pero esta paradoja encierra la elegancia y la finura del texto de Foucault, que no voy a poner más detalles, ¿no? De modo que creo que la cuestión antropológica se juega con el apunte de la época clásica, ¿no? Y con el intermedio de un apunte mínimo sobre Hegel, un apunte no tan mínimo pero también destacado sobre el marxismo, una distinción brillante sobre Feuerbach y unos apuntes sobre Dilthey, etc., se juega en esto. Y diría que si en esta cuestión antropológica, en su narración, que es una historia, que no es ni Geschichte ni Historie, pero que tiene una singularidad de no pura exposición de la opinión de los filósofos, sino que tiene un hilo conductor, una historia por consiguiente que me atrevería a llamar, usando una expresión de Kant en los Fortschritte, lo que llama Kant en esas hojas sueltas de los Fortschritte, lo que llama Kant una historia filosofante de la filosofía, magnífica expresión kantiana, una historia filosofante de la filosofía, pues creo que esto es también un poco lo que está en este libro. Y entonces ya me pregunto a mi vez, bueno, y entonces si no es ni Geschichte ni Historie como Stories, pero tiene una narración, su hilo conductor, ¿cuál puede ser el hilo conductor de esta historia? ¿Cuál puede ser el hilo conductor de esta cuestión antropológica? Diré lo que para mí me parece. Diré lo que yo he encontrado, aunque no esté en el libro, como no está en el libro, que es el hilo conductor de esta historia. La que prepara la edición del libro, en su primera publicación, no recuerdo ahora mismo el nombre. Ariana Sforzi. Sí, la memoria me falla mucho. Bueno, pues en el estudio magnífico con que termina el libro, dice que hay como 4 núcleos temáticos fundamentales, ¿no?, que son en el libro y en Foucault, si no recuerdo mal, naturaleza, razón, hombre y libertad. Naturaleza, razón, hombre, libertad. Naturaleza, la época clásica. Razón, Kant. He dicho naturaleza, razón, hombre, que es justamente todo el tema postkantiano que tematizan Feuerbach, Dilthey, incluso en principio se supone que Nietzsche, y en definitiva libertad. Bien, nuestra colega que hace el epílogo al libro, epílogo presentación, cifra estas 4 cuestiones. Bien, yo estaría de acuerdo, sin quién soy yo, ego homuncio, que decía Hegel, ¿no, verdad?, para poner en tela de juicio estos 4 núcleos fundamentales. Pero yo diría que el hilo conductor del libro es el concepto de libertad. Es la libertad como Grundbegriff, como concepto fundamental, lo que constituye el hilo conductor del libro. Y no tenemos tiempo, naturalmente, afortunadamente, pero en fin, yo había hecho una serie de referencias, páginas, tendré aquí, pero no voy ni siquiera a leerlas, ¿no?, donde en cada uno de los momentos de esta historia, época clásica, Kant, el tema del hombre y Nietzsche, en cada uno de ellos lo que define y decide, y donde está el nervio de la decisión de lo que en ellos se juega,
Cuando digo decisión, estoy pensando en la palabra, utilizando la palabra alemana Entscheidung, Entscheidung, ese corte, Scheidung, ¿no? Entre épocas, en la palabra cosa entre epistemes, ¿no? Que es justamente un corte, ¿no? Pues es justamente el concepto de libertad. En la época clásica es la libertad del hombre, sin duda, pero que no es libre sino por gracia de Dios y que no es libre sino en consonancia con la voluntad de Dios. Fuera de ese espacio, la libertad no tiene sentido. En el caso de Kant no me voy a detener, porque el tema de la libertad es decisivo. Con respecto al tema del hombre, el hombre se puede plantear como un problema cuyo centro es justamente la libertad. Cuando acontece en el tema del hombre, Feuerbach, Dilthey, etcétera, etcétera, no solamente la libertad, sino algo previo a que haya libertad y el ejercicio de la libertad, y es que es el proceso de liberación. El proceso de liberación como Entbindung, como desvinculación, con aquello que hasta entonces había sido Dios, había sido la naturaleza. Y en fin, para llegar a Nietzsche, justamente es Nietzsche, y es en Nietzsche donde el tema, el hilo conductor, el corazón del libro, a mi juicio, que enhebra todo a la narración, donde la libertad aparece con más fuerza. El Geist frei, el espíritu libre, expresa justamente esta fundamentalidad de la libertad. Y entonces la libertad va a aparecer en Nietzsche, a lo mejor es, en fin, proyección mía, vicio de uno, ¿no? El tema de la libertad es no solamente como liberación de, no solamente la subsecuente y solamente entonces posible a esa subsecuencia de liberación, la libertad para, Freiheit von, Freiheit für, sino que en Nietzsche alumbra y lo ve muy bien Foucault, ¿quién soy yo para decir que lo ve muy bien Foucault? Alumbra bien Foucault que hay un momento de la libertad que no es ni libertad de ni libertad para, sino que es justamente el momento en el que tiene lugar la abertura de un espacio, en la cual abertura y por modo de que sea ello que abre el espacio, la pregunta esta la dejo sistematizar, aunque luego diré la palabra guía para ello, que es justamente abrir un espacio que hace posible la liberación de y la libertad para. Esto tiene lugar como el acto de springen, de saltar. El acto de el salto originario, Ursprung, en el cual acaece liberación de y libertad para, porque hay justamente un Sprung ins freie, un salto a lo libre. Acabo de repetir una expresión que utiliza Nietzsche en Así habló Zaratustra, cuando tiene lugar la mordedura de la cabeza de la serpiente, que justamente propicia ese Sprung ins frei, ese salto a lo libre, al espacio libre. Y así termina justamente el libro. Así termina justamente exponiendo la interpretación de Jasper con respecto al tema antropológico y a Nietzsche, y con la interpretación de Heidegger sobre Nietzsche. Pero una interpretación que, aunque acaba citando el modo como Heidegger interpreta a Nietzsche y Foucault no dice nada más, son los últimos 5 renglones del libro, hasta ahí he llegado. Pero justamente con el silencio que tiene Foucault en ese momento, queda claro que no comparte ni la lectura de Jasper ni la lectura de Heidegger, porque justamente para Heidegger Nietzsche sigue siendo metafísico. En efecto, si recordamos
el texto Überwindung der Metaphysik de Heidegger, recogido en Vorträge und Aufsätze. Allí dice Heidegger que der Beginn der Vollendung der Metaphysik, el inicio de la completitud de la metafísica es Hegel, pero das Ende des Vollendung der Metaphysik es Nietzsche. Nietzsche sigue siendo un metafísico. Foucault dice, hasta aquí hemos llegado. Nietzsche, leído por Foucault, es ya justamente el adiós a la metafísica y por consiguiente la sustitución de toda metafísica por una ontología del presente. ¿Cómo hemos llegado a ser lo que somos? Bueno, de esta manera se me antoja presentar a vosotros y a los demás este libro. Gracias. Gracias. Bueno, antes de dar la palabra al público, un par de reflexiones más que se suman a las infinidad de razones que aquí han emergido que justifican y deben animar, ¿no?, a leer este libro, ¿no? O estos apuntes de curso, como queramos llamarlo, ¿no? Yo quisiera añadir a lo que se ha señalado aquí una cuestión que quizás pueda ser muy elemental pero importante, ¿no? Y creo que es una invitación significativa para leer la cuestión antropológica. Como ya habéis visto, ¿no?, el curso ofrece una serie de lecturas de Foucault, ¿no? Decía Juan Manuel, de alguna manera muestra el taller, ¿no?, donde trabaja Foucault, ¿no? Nos permite acceder a ese lugar, ¿no? Y lo que vemos ahí es lecturas, ¿no?, muy rigurosas, muy sistemáticas, ¿no? Lecturas que siempre están tensionadas, que quieren ir a la contra, como decía Edgardo. En ese sentido me parece que es un libro que tiene entre sus virtudes el que pues, motiva la necesidad de relacionarnos con esos pensadores con los cuales está trabajando Foucault, ¿no? Lo digo, por ejemplo, por el diálogo que tuvimos el día lunes sobre Malebranche, ¿no? Un autor que probablemente quizás lo hemos desatendido y que a través del trabajo de Foucault en este curso pues adquiere un extraordinario interés, ¿no? O lo que ha dicho Juan Manuel respecto a Feuerbach, ¿no? También como un autor que parece que requiere también de un interés mayor de nuestra parte. Creo que en ese sentido se lo puede entender como un libro de lecturas, un libro de libros, ¿no? Una invitación para relacionarse con un amplio abanico de autores. Y luego añadir también que aunque esto evidentemente constituando el curso en el contexto, ¿no?, de la publicación de los inéditos, que podemos entender como un acontecimiento reciente, ¿no?, y por lo tanto como algo que está en curso respecto a los efectos o las consecuencias que va a tener desde el punto de vista de la recepción del pensamiento de Michel Foucault, yo creo que es posible sostener, ¿no?, que si cuando se publicaron los cursos del Collège de France, ¿no?, entre el 97 y el 2015, eso supuso una transformación, ¿no?, extraordinaria de la recepción del autor, la irrupción de una serie de temáticas que no estaban siendo estudiadas en el trabajo de Foucault. Estos materiales inéditos, dentro de los cuales se incluye la cuestión antropológica, si bien son muy distintos de los cursos del Collège, deberían tener un efecto semejante, deberían abrir, creo yo, una nueva época, un nuevo tiempo de la recepción de este autor, de este pensador, ¿no? Es cierto, como se ha comentado, ¿no?, que Foucault dejó una disposición testamentaria muy clara, nada de inéditos, ¿no?, que ha saltado por los aires, ¿no? Pero también es cierto que, como ha dicho alguna vez Edgardo, ¿no?, la venganza de Foucault, que de alguna manera esta proliferación de textos que se están publicando, que se seguirán publicando, y creo que particularmente la cuestión antropológica, pues de alguna manera nos muestra un pensador abierto, ¿no?, a infinidad todavía de posibilidades de interpretación. Y creo que eso es muy Foucaultiano, ¿no?, que no esté cerrado el proyecto intelectual Foucaultiano, ¿no? Y
creo por último que en esta posibilidad de una nueva época de la recepción, a la cual estamos asistiendo a su momento inicial nada más, pues en el caso particular de la cuestión antropológica, creo que indudablemente habrá un efecto que derivará de que lo estamos leyendo desde principios del siglo XXI, ¿no? Desde nuestro tiempo, a propósito de lo que decía Juan Manuel sobre la ontología del presente, la ontología de la actualidad. Evidentemente no es lo mismo leer este texto hace 40 años atrás que leerlo ahora, ¿no? Y en esa imagen, ¿no?, tan fascinante del final de las palabras y las cosas, ¿no?, del borrado del rostro de arena, pues quizás haya que reflexionar sobre lo que eso significa hoy, ¿no?, esa desaparición del hombre, ¿no? Y si de alguna manera la cuestión antropológica nos invita a pensar sobre algún repliegue de las olas, ¿no? Y donde quizás ya la muerte del hombre es un acontecimiento consumado, ¿no? Pero en la misma medida que nos lo mostró Foucault, pues es posible que vengan nuevas olas, ¿no? y preguntarse en ese sentido si todavía hay alguna posibilidad de pensar lo humano, ¿no?, en nuestro tiempo. Sí, por favor, y luego le damos la palabra al público. Sí, dos breves cosas. Yo he participado no sé en cuántas presentaciones de la cuestión antropológica en distintos países, pero la de hoy, me refiero a la intervención de Juan Manuel, incluyéndome a mí, y espero que no se molesten, ha sido superior. Superior. O sea, creo que ha sido un privilegio haber participado de esa presentación de la cuestión antropológica. Juan Manuel tiene, como tenía yo cuando era joven, y tendrá Nuria, es la idea siempre de hablar mitad español, mitad alemán, ¿no? De todas maneras las cosas quedó... ¿Qué más quisiera? Sí. Yo poder Quedó hacerlo. claro. Digo, Nuria, ¿por qué ha sido superior? Quiero decir, ¿por qué digo? Primero, apunta a algo que a mi modo de ver, genial, y alguna vez en la relación con el libro primero de la metafísica, ¿no?, como caracterización del texto, y además porque Foucault, cosa que no se ha dicho y que no se ha explotado, y que quizás a Foucault en un determinado momento no le hubiese gustado, pero es muy comparable con Aristóteles. ¿Por qué? Multiplicidad de temas, historia de los animales, historia de los sistemas políticos, una cuestión biográfica, los dos son hijos de médicos, ¿no? Pero mucho más que la cuestión biográfica, la mirada biológica que tienen los dos sobre la política, sobre el hombre, incluso sobre la propia historia. Hay una referencia a la biología que impide ese juego, en el fondo, entre Geschichte y Historia, ¿no? Ese es un punto. Y después hay una cosa que es evidente, nos guste o no nos guste, y es la que marca eso, la división de las lecturas Foucaultianas hasta acá y de acá en adelante. Es que Foucault ha sido, en algún sentido, un autor alemán. O sea, alguien que se formó con la filosofía clásica alemana, cosa que se ha dejado de lado por muchísimas cosas. Cuando Foucault ingresa finalmente a la escuela normal, que era difícil, además lo habían bochado, su papá le preguntó qué regalo quería y le dijo un curso de alemán. Hace años, cuando yo volví a Argentina, en el 97, después de estar ausente, se me ocurrió hacer una presentación. Foucault y Kant me destruyeron con la idea de que Foucault y Kant no tenían nada que ver. Los estoy esperando. Está clara esa presencia. O sea, no hay una comprensión de Foucault independientemente de la lectura, que es lo que a Juan Manuel le sale de manera natural, una envidia. Bien. Bueno, no sé, ¿tenéis la palabra? ¿Algún comentario, pregunta que queráis hacer? ¿El público? Vale. Sí, por favor. Primero, enhorabuena a los cuatro, me ha parecido una muy interesante presentación. Y tenía una duda, sobre todo a raíz de lo que has dicho, Rodrigo, al final, que es muy Foucaultiano no cerrar el proyecto Foucaultiano, ¿no? Y no para de pensar, mientras hacíais la presentación, en que también es muy Foucaultiano hacer caso de las palabras de Foucault, ¿no? Que era un autor que explícitamente
abiertamente dijo que no quería que se publicasen textos después de su muerte. Entonces, mi duda es, bueno, ¿cómo lidiar con esta contradicción, ¿no? Y qué significa editar o publicar a Foucault tras 1984, ¿no? Que es como tomar un Foucault esotérico de alguna forma, ¿no? Haciendo la comparación con Aristóteles. Y, bueno, cómo leerlo, ¿no? Porque cuando estudias Aristóteles, como que te dicen una cautela, ¿no? O sea, son textos que no estaban destinados para ser publicados, ¿no? Entonces, ¿qué significa editar a Foucault, sobre todo si no le damos la oportunidad de defenderse ante este texto, ¿no? Esa es mi pregunta. Esa es una pregunta. Yo creo que el testamento de 1982 es en ocasión de un viaje a Polonia. Hay que imaginarse Polonia del 82. Ustedes saben que Foucault tenía un compromiso político con Solidarność y que era el tesorero de Solidarność, o sea, de Lech Walesa. Foucault había estado en Varsovia en el 58 y a partir de ese momento se había vuelto visceralmente anticomunista. No digo antimarxista, digo anticomunista, ¿no? Y ahí después uno empezará a decir, pero y por eso tenía un compromiso y en esa ocasión pensó que corría peligro. Entonces hizo un testamento que tiene dos cláusulas: la muerte y no la invalidez, o sea, nada de ensañamiento terapéutico. Y la otra cláusula es ningún inédito, pago y publicación póstuma. Bueno, es un gesto testamentario, por supuesto, pero toda su vida estuvo diciendo lo contrario, porque no dejó de acumular los papeles, acomodarlos, archivarlos. 104 cajas finalmente se juntaron, 90 de un lado, 14 del otro lado. Su pareja, que Daniel Danfer, conserva esto en bóvedas bancarias, ¿no? Y hay una cosa que finalmente es así: el lector, el derecho del lector está por encima del derecho del autor. Aún lo digo como autor. Tiene derecho, yo lo metí en esta historia. No puedo decir cuándo se termina. Yo empecé, esto sigue, no depende de mí. Libre soy yo, no lo que yo escribí. O incluso a nivel de borrado. Yo creo que Foucault no tenía derecho en eso, y en la práctica es lo que ha sido reconocido, y lo que ha sido reconocido para todos los autores. ¿No? Pero es un poco, yo no diría una cláusula prácticamente histérica, ¿no? Con todo el respeto por Foucault. Si uno cree, miren, se lo voy a decir de una manera brutal, acá hay editores en serio, no como yo, ¿no? Si ustedes creen que para que un libro funcione tiene que estar bien escrito, están completamente equivocados. Al menos eso no es así en la historia de la filosofía. Y en otras disciplinas también. El ejemplo que vos citás es el más interesante, porque es obvio, de Aristóteles conservamos apuntes. O sea, la metafísica de Aristóteles, dicho así, no existe, ¿no? Con toda la historia que se inventó ahí, fantástica, ¿no? que narra Plutarco en la vida de Silas, ¿no? Es un general romano que conquista Grecia y se lleva los libros de Aristóteles junto con un bibliotecario, Andrónico, ¿no? Que la obra de Aristóteles aparece a mediados del siglo I a.C., y Aristóteles hacía 3 siglos que estaba enterrado. O sea que imagínense, y eso va, vuelve, o sea, es un caso paradigmático. Pero si vamos ahora al siglo XX, ¿qué me van a decir? ¿Que los seminarios de Lacan están bien escritos? ¿O que el curso de lingüística general es un libro que compuso de Saussure y que está bien escrito? No, otros registros son distintos claramente. La literatura es un ensayo de escribir bien. La filosofía no, a veces coincide, a veces no coincide. Pero la historia de la filosofía me muestra que la relación entre el estilo literario del texto y sus proyecciones al nivel de las ideas, esa no es una relación directa. Para nada una relación directa. Es decir, el libro fragmentario, háblame de Nietzsche,
qué sé yo. El problema del libro es encontrar el lector, no el libro de filosofía, no la redacción literaria. Vos lees Platón, Platón es como una ópera. Vos vas a ver una ópera, la ves toda. Del inicio, lees el diálogo y vos no tenés ningún lugar, porque ahí no falta nada. Lees Aristóteles y falta muchísimo. Lees cuestión antropológica y también tenés que poner muchísimo. Es otro el lugar del lector. El lunes hablábamos, porque Foucault tiene una expresión que sus libros son como quesos Gruyère. Es la única expresión culinaria que yo encontré en sus escritos. A pesar, ustedes saben que Foucault era un fanático de hacer mayonesa. ¿Ah, sí? O sea, la única expresión culinaria, sí, tenía un delirio por hacer mayonesa, no dejaba a nadie hacer mayonesa, era su... los libros son como, dice, como un queso Gruyère, un Gruyère francés, porque tiene agujeros. Y esos agujeros son para que se meta el lector. Te está diciendo incluso dónde está tu lugar. Pero es un lugar que vos vas a tener que rellenar. Sí. Es que, vamos, esto de los inéditos, es que hay todavía una cosa mucho peor que los inéditos, y es que no haya lugar a inéditos porque no se ha escrito la oralidad. Platón, en el Fedro, recordáis todos, como al final del Fedro, Platón se niega a que la escritura y el texto escrito se ha tenido como el verdadero pensamiento de un autor en el caso de Platón. Pero es que en el caso de Platón no es que se negase hipotéticamente a que se publicasen sus inéditos, es que no hay inéditos porque no quiso ni siquiera que su oralidad, como la de Foucault, quedase ni siquiera registrada en un archivo a modo de apuntes, que son justamente el pensamiento esotérico de Platón, ¿no? O sea que son unos enfermos los filósofos. Ahora, claro, también retomando la cuestión, ¿no? Foucault es una persona demasiado brillante, ¿no? Como para no haber sospechado esto, ¿no? Hay otros que han sido en ese sentido bastante más radicales, ¿no? Está el ejemplo de Sábato, que lo quemó todo, ¿no? Y lo resolvió esto tajantemente, ¿no? Pero yo creo que Foucault era plenamente consciente de esto que iba a ocurrir, ¿no? Con independencia de la disposición testamentaria, ¿no? Porque además él mismo en muchas ocasiones lo menciona de alguna manera, a propósito de otros autores, en un momento lo dice de Nietzsche, ¿no? ¿Dónde termina la obra de Nietzsche? En la lista de compras, estas listas que las cartas que escribía la madre, ¿no? Donde hacía listado de las cosas que quería que le enviara, ¿no? Está publicado, eso está publicado, ¿no? Bueno, claro, y por otra parte, todos los gestos que hay en el pensamiento de Foucault que tienen que ver con la fascinación que él sentía por el anonimato, ¿no? El borrado del rostro, esta imagen que aparece... el filósofo sin nombre, el desenlace de la introducción de la arqueología del saber, no estoy donde me estáis buscando, ¿no? Todas estas imágenes de fascinación sobre el anonimato, que él mismo, cuando reflexionó sobre eso, en la célebre entrevista del filósofo enmascarado, el Le Monde, pues digo que era una imposibilidad. El anonimato siempre es imposible. Entonces yo creo que desde ese punto, recogiendo esa idea, de alguna manera esta proliferación de rostros de Foucault, que genera evidentemente la multiplicación de los textos, es un destino de su legado que a él le habría resultado aceptable. Esto es lo que creo yo. Sí. ¿Algo más? Sí, allá y vamos terminando. Bueno, yo quería pedir, por favor, a don Juan Manuel que aclarase una cosilla referente a la historia y al archivo. Porque en Foucault, a mí la noción de archivo me da un poquito de problema relacionado con esto de la ontología del presente. Entonces, me gustaría clarificar un poco cuál es ese lugar que hay entre lo que existe y lo histórico,
desde el que se hace esta historia del hombre, porque claro, tal como define él la noción de archivo, en la arqueología del saber es el sistema de reglas para la producción de enunciados, ¿no? De tal manera que él, si está en la época moderna, puede hacer perfectamente el archivo de la época clásica. Pero ¿desde qué lugar está haciendo él el archivo de la modernidad y hasta qué punto está él mismo hablando de modernidad? Entonces, una cosa que me huele a mí por ahí un poquito es que estamos aludiendo a una forma de historicidad distinta, porque a mí lo que me parece que trata en Las palabras y las cosas tiene que ver con el último hombre y el superhombre. Quiero decir, si entendemos que esta relación, que se relaciona con lo que ha dicho Nuria, de que la cuestión antropológica es como Hegel, que cuando piensas que la has dejado cerrada, corporizada y convertida en texto, por decirlo de alguna manera, te va a venir a asediar. Entonces me ha interesado mucho esa manera que ha tenido de decir retracción de la hoja, de la ola, ¿no? Que deja ver el rostro del hombre, que me parece un poco parecida a la porque claro, como dice Foucault esto, no, yo Nietzsche tal muy bien, pero Heidegger es el filósofo esencial, ¿no? Y esto de la retracción en Heidegger, para mí tiene algo que ver con dejar salir un monigote, una figura, una cierta Bildung, el hombre, lo que sea, ¿no? Desde el cual nosotros construimos nuestros discursos de ciencia social, por decirlo de alguna manera, y en el que nos vemos y construyen nuestras cosas. Pero claro, hay un montón de indicios que no paran de apuntar a esa forma de historicidad extraña. Cuando, no sé, Heidegger, ¿en qué significa pensar? Dice, no, y esto de que no pensamos no es nuevo, nos viene persiguiendo desde hace muchos años. Entonces, sí me gustaría ver cómo es, porque claro, ya que han sacado historias, pues claro, la poesía, unos a consecuencia de otros, la historia unos después de otros, pero evidentemente una historia filosofante de la filosofía se opone a una historia filosofada de la filosofía, ¿no? Quiero decir, si no la pensamos nosotros, es que viene ya hecha. Entonces, claro, yo no sé hasta qué punto esto, con la noción de lo intempestivo en Nietzsche, es decir, que es muy difícil consolidarlo en un discurso, esto de pues que es una libertad con respecto a esto y una libertad para esto, pero que no sea ni una anticipación actual del futuro, ni una retención mimética del pasado, ¿no? Bueno, o sea, no sé si he explicado bien la pregunta, pero creo que más o menos. Sí, vamos, yo creo que te he entendido tan bien tu intervención, porque no solamente una pregunta, sino una intervención que me parece muy lúcida, si me permites que lo diga así. No, lo que pasa es que has planteado cuestiones muy importantes que no sé si yo puedo abordar. No, básicamente la pregunta. Sí, no, pero déjame que sí, si no te importa que explicite cómo he entendido tu pregunta. Yo creo que la historia de este discurso no es ni que existe, creo que lo habré, me parece, explicado bien o indicado, más que explicado, indicado, ni tampoco historie. Si por historie, repito, se entiende una exposición de opiniones, ¿no? Por ejemplo, la expresión del escéptico de diafonía tondoxon, una discrepancia de opiniones, ¿no es verdad? Aunque en Nietzsche, en la genealogía de la historia, Foucault utiliza el término historie para referirse justamente a Nietzsche, justamente jugando a propósito del concepto de origen, Ursprung, Entstehung, en fin, no complica la cosa. Yo diría que tampoco es archivo, porque también para mí el concepto de archivo tiene sus dificultades, ¿no es verdad? En cualquier caso, que sea archivo tiene que ver más bien con la arqueología, sí, ciertamente, pero no con la genealogía, si me parece, ¿no? En cambio, tu referencia a Heidegger, que me ha alegrado que hayas recordado el dictum de Foucault en una entrevista, el filósofo esencial es Heidegger, ¿no? No, la cosa tiene bemoles, ¿no? La cosa tiene bemoles, que en aquel tiempo, con la lectura que se hacía de Heidegger, un filósofo como Foucault, tan comprometido con la izquierda y con todas las reclamaciones, etcétera, etcétera, se atreve a decir en público, ante tanto fanatismo, que el filósofo esencial es Heidegger. ¿Y por qué es el filósofo esencial de Heidegger, según Foucault? Quizá responder lo lleva mucho tiempo,
Pero la cosa anda por cuando tú has hablado de esa retracción, ¿no es verdad? Eso, el lenguaje de Heidegger, Entzug, Entzug, de Entziehen, ¿no es verdad? Entzug, esa retracción. ¿Por qué? Porque esa retracción, y quién o qué, o lo que se retraiga, recuerdo el pasaje de Kant cuando dice es, el sujeto, quién es él, es un ello, ¿no es verdad? Pues ese que se retrae, en definitiva, no es nada más que la excusa para que paremos miente solamente en la fenomenología, en los fenómenos, en los apareceres, ¿no es verdad? Pero todos los fenómenos, todos los apareceres tienen justamente su sentido desde ese Entzug. Cuando Heidegger habla de la historia del ser, y cuando habla justamente de la topología del ser, me parece que no está haciendo sino referirse a los diferentes modos fenomenológicos, claro, donde el logo se manifiesta, pero al mismo tiempo el logo se retrae, de manera que esos lugares, esos topoi, esos lugares, o esas épocas, también en la expresión de Heidegger, esas épocas, ¿no?, vendrían a ser, en el lenguaje de Foucault, si no me equivoco, las diferentes epistemes, donde no cabe pasar de una a otra, sino que hay siempre un decalage, ¿no? Hay siempre una ruptura, hay siempre una... ¿No es verdad? Y entonces es el desde dónde de las epistemes, que queda siempre en retracción, desde donde cabe pensar un acontecer que no es ni Geschichte, digamos, hegeliana, para entenderlo, ni tampoco historie entendido como doxografía, sino que es justamente esto. ¿Qué es el archivo? Ya que yo también tengo mis dudas para entender eso. Yo tampoco soy especialista en Foucault, yo soy un lector de Foucault. No quiero que nadie piense que yo soy especialista en Foucault, ya me libre. No porque no me gustaría serlo, sino porque no quiero parecer lo que no soy. Pero en definitiva, este modo de heideggeriano, de Entzug, los diferentes topoi no son sino justamente eso, estas épocas que se presentan, pero siempre desde una retracción que siempre permanecerá oculto, que nunca llegaremos a saber, ¿no es verdad? Nunca llegaremos a saber. Y en este sentido, iba a hacer también una mención a Kant, pero me prohíbo hacerla para no complicar más las cosas. Iba a apuntar simplemente que también el propio Kant habla del archivo de la razón, justamente en un pasaje de la crítica de la razón pura, completando un pasaje de los progresos donde también habla de arqueología. En fin, pero perdonad que haga estas digresiones, pero creo que era procedente hacerlo como correspondiendo a la brillantez de tu pregunta. Me dirijo a ti, no sé cómo te llamas, pero vamos, me estoy dirigiendo a ti. Lamento no haberte contestado satisfactoriamente, ni resuelto tu problema, pero vamos, algo tenía que decir, ¿no? Nuria. Sí, bueno, muy brevemente y también a la luz de cuestiones que se han dicho, ¿no? La pregunta, Guillermo, Jaime, que no me acordaba de tu nombre. Un poco también al hilo, ¿no?, de cuestiones que han ido apareciendo y de observaciones, ¿no?, que han complementado un poco las posiciones iniciales, ¿no? Yo quería un poco poner sobre la mesa, de una manera muy inicial, no vamos a tener mucho tiempo tampoco para discutirlo, una propuesta algo distinta acerca de cómo se relaciona Foucault con la historia de la filosofía. Es decir, creo que seríamos un tanto injustos con Foucault si pensamos que Foucault entra en ese archivo, vuelve a los textos del pasado, va a ese archivo conceptual histórico, buscando el reconocimiento de esas figuras y de esas autoridades y de algún modo, digamos, ser uno más. No es uno más, ¿no?
Y creo que bueno, este es un poco el destino de los intérpretes, ¿no? Que muchas veces hacemos a los autores que precisamente intentan hacer filosofía de una manera diferente, les limamos el rostro, les limamos esa diferencia, ¿no? Y los presentamos como, bueno, uno más en la meditación acerca de la pregunta por el ser, o uno más en, digamos, la búsqueda de la verdad, o la búsqueda de la verdad desde su muerte, ¿no? Como parece que es el caso de Foucault, ¿no? En Foucault, tantas imágenes exitosas de la historia de la filosofía o de aquello de la historia de la filosofía que se ha entendido a sí mismo, y eso no sería posible sin las bibliotecas, y no sería posible sin los cánones, y no sería posible sin los filólogos, ¿no? Eso que se ha presentado en el espacio de la filosofía como metafísica, por ejemplo, la historia de la filosofía como metafísica o el discurso de la filosofía como metafísica, creo que en Foucault en cierto modo estalla por un cuidado, por una atención muy a lo Malebranche, pero que en cierto modo le corta completamente en las vestiduras a Malebranche, una atención militante hacia la exterioridad. Y esa exterioridad, o esa atención a la exterioridad, no la encontramos en buena parte de la historia de la filosofía, porque la historia de la filosofía ha tendido a aislarse, ha tendido a construirse desde la salvación del sujeto pensante con respecto al mundo, las contradicciones del mundo. Y en Foucault eso no es así. Es decir, Foucault tiene esa voluntad de perderse, perder su rostro, perder muchas veces los testigos, por supuesto, ¿no? En sus paseos por la ciudad. Tiene mucho de Flaner. Tiene mucho de Flaner contemporáneo, insiste en esa tradición y eso enriquece también cierta mirada que debemos dirigir a su obra, ¿no? Cuando pensamos cuál es el legado Foucaultiano, yo pienso que a Foucault, aunque bueno, los especialistas lo sabrán mejor que yo, pero creo que a Foucault le revolvería mucho, ¿no? en su tumba pensar que pueden convertirlo en autor de Panteón o pensador de Panteón, ¿no? Si Macron, digamos, decide llevar al Panteón, yo creo que a Foucault, en fin, le da algo, ¿no? Desde la tumba, ¿no? Pero sin embargo creo que bueno, otra consideración importante en este registro, digamos, del legado de Foucault es a qué nos dedicamos nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con los textos de los filósofos exitosos leídos, de los filósofos que acaban siendo referentes, ¿no? Y creo que tenemos mucho peligro. Tenemos mucho peligro porque con bastante facilidad tendemos a interrumpir, digamos, esa diferencia, esa voluntad disruptiva, ¿no? de leer a todos de una manera, digamos, a contrapelo, ¿no? Un poco a lo Benjamin, ¿no? En un sentido también benjaminiano, que es muy interesante también para revisar la historia. Y bueno, quizá es, ¿por qué no reconocerlo así? Una digamos, impotencia del propio discurso filosófico muchas veces, ¿no? Cuando pensamos a los autores, no habérnoslas con sus textos desde el ideal del monumento, desde el objetivo del monumento, ¿no? sino precisamente desde la más humilde voluntad de hacerles compañía y de que nos hagan compañía, ¿no? Y creo que el archivo tiene mucho que ver con esto. El archivo es un espacio horizontal, es un espacio comunitario, porque convoca una comunidad que no está, y creo que Foucault ha trabajado mucho esto. ¿Por qué los que no están no han estado? ¿Por qué no han aparecido en la historia? ¿Por qué no los encuentro? ¿Por qué la calle me entrega lo que la filosofía y la academia no me entrega? Y creo que esa es una pregunta radicalmente Foucaultiana, que a mí me resulta tremendamente inspiradora y que muchas veces me hace pensar por qué los profesos en filosofía y las profesas en filosofía tenemos esa voluntad de generar museos, de generar galerías, ¿no? Con referentes un tanto
un tanto detenidos en el tiempo, como si esa fuera, digamos, la manera en que se nos entrega la autoridad, ¿no? Como si la autoridad y la tradición solamente se pudieran hacer con esos rasgos o se pudieran conformar con esos rasgos, ¿no? Entonces, bueno, yo ese Foucault tan libre lo encuentro en estas notas de trabajo y me satisface mucho, y en ese sentido también lo quiero desconectar un poco, ¿no? de la propia historia de la filosofía, porque, insisto, la parodia, la polémica, creo que es, digamos, una fuerza motriz realmente del trabajo que se propone hacer con la historia de la filosofía Foucault, ¿no? Sí, sí, a mí me parece que sí, vamos, por lo menos es un componente. Estoy de acuerdo, menos, porque además es que esa exterioridad, en definitiva, es también exterioridad con respecto a los propios discursos filosóficos. Es decir, en definitiva, es desde un exterior, desde un afuera, la pensée de dehors, ¿no es verdad? Desde donde justamente pueden emerger los discursos filosóficos. Y con respecto a ese fuera o afuera es como también tenemos que verlos. Y luego nada de hacerlos monumentos, ¿no? Es decir, en esto también Foucault sigue a Nietzsche cuando en las intempestivas arremete contra la historia monumental, ¿no? Sin duda. Sí, de hecho la cuestión antropológica está atravesada por la pregunta, por una posibilidad de una filosofía alternativa, de un modo de filosofar distinto. Cuando habla de Marx, por ejemplo, o cuando habla de Nietzsche, al final, evidentemente, esa es una pregunta que subyace, ¿no? Fundamental. Bien, pues lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por haber estado presentes esta tarde. Y nada, leer la cuestión antropológica.